darles esta bienvenida a nuestra iglesia, Redemption Evangelical Fellowship. Hoy estamos estudiando una serie sobre el libro de Juan. El tema de hoy es muy interesante. Es un tema profundo, es un tema que a mí me fascina. Lo he estado meditando, lo he estado estudiando y yo espero que todos. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Puedo ver cuántos tienen su Biblia, por favor? Todo el mundo con su Biblia en la mano, ¿verdad? Porque a la iglesia, para comer rico, hay que venir con la Biblia en la mano. Muy bien, vamos a dar una pequeña introducción del capítulo 5. Recuerden ustedes que Juan solamente habla de 7 milagros. La razón que Juan habla de 7 milagros es que Juan maneja siempre dos términos. Uno que pareciera superficial y otro profundo. El número 7 es el número de la perfección y el 7 simboliza a Cristo Jesús. Recuerden ustedes también que los tinacos que tenían agua, ¿cuántos tinacos eran? ¿Recuerdan cuántos eran? 6. Pero el Señor manda que les pongan agua y Él transforma el número 6, que es el número imperfecto, lo transforma en perfecto, transformándonos el agua en vino. Un gran milagro. A Jesús se le hacían dos acusaciones graves, dos acusaciones injustas. La primera acusación que se le hacía a Jesús es que Él quebrantaba el sábado. Y citaban ellos al Talmud. El Talmud no es la Biblia. El Talmud es un comentario del Antiguo Testamento. Y no solamente es un comentario del Antiguo Testamento, sino que ellos le añadían muchas cosas. Muchas personas al leer este pasaje que leí cuando Él les dice, el Hijo del Hombre, Dios mi Padre trabaja en sábado, yo también trabajo en sábado, pretenden decir que Jesús quebrantó el sábado. Pero Jesús no podía quebrantar el sábado, porque Él venía de acuerdo a la ley. Y vamos a ver, antes de seguir adelante, Mateo 5:17. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Mateo 5:17. 5, 16 y 17. El que lo tenga, Mateo 5, 16 y 17. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. No, Mateo 5, 16 y 17, no Juan. Así alumbró vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestros buenos obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No Sí. penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Amén. Dice, no penséis que he venido ¿qué? Abrogar la ley o los profetas. Entonces Jesús no podía ser un violador del sábado. Él no vino a quebrantar la ley de los profetas. Muchas personas cuando conocen a Cristo quieren desechar la ley. Pero mismo Jesús no quebrantó la ley. Sin embargo, ellos lo acusaban. ¿De qué cosa lo acusaban? De quebrantar ¿qué cosa? Quebrantar la ley, quebrantar el sábado. Y Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar o a quebrantar la ley. ¿He venido a qué? A cumplirla. ¿Cuál es la otra acusación grave que se le hace a Jesús? La otra acusación grave que se le hace a Jesús es que Él blasfemaba. ¿Qué quiere decir blasfemar? Blasfemar no es decir groserías. Blasfemar ni siquiera es decir groserías en contra de Dios. ¿Qué es blasfemar de acuerdo al concepto bíblico hebreo? Blasfemar quería decir, ¿se acuerdan ustedes cuando el sacerdote le preguntó a Cristo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Recuerdan eso? Y que Jesús dijo, ¿lo has dicho bien? Y el hombre le bofeteó y le dijo, blasfemado, ¿qué cosa?
haz. ¿Por qué le dijo blasfemado? Porque Jesús estaba declarando que él era el Hijo de Dios. Y de eso lo acusaban, de que él decía que era el Hijo de Dios. Dos acusaciones graves que tenía Jesús. La primera, que él quebrantaba la ley de Dios. Ya vimos en un versículo que Jesús no vino a quebrantar, sino a ¿qué? A cumplirla. Que no siguiera los protocolos que estaban en el Talmud es otra cosa. Que no siguiera todas esas extra cargas que ellos le ponían al sábado era otra cosa. Pero eran hipócritas, porque no querían que ese hombre fuera sanado porque era sábado. Pero si una oveja se les caía en un pozo en un sábado, sí la sacaban. ¿Por qué? Porque eso representaba economía para ellos. Así que ni tampoco ellos seguían la ley como querían, de acuerdo al Talmud. Y la segunda grave acusación, que esa era la más grave, era que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por esa acusación lo querían apedrear. Por esa acusación los judíos fueron con los romanos, porque de acuerdo a la ley de los romanos, los judíos no podían llevar a alguien a pena de muerte. Ellos tenían que tener la aprobación, y los únicos que podían hacer eso eran los romanos. El pueblo de Israel no podía llevar a alguien a pena de muerte. Así que, ¿cuáles eran las dos acusaciones que tenían? Uno, que quebrantaba ¿qué cosa? El sábado, la ley. Y la otra, que blasfemaba. Jesús siempre fue manso y humilde. Él nunca respondió a otras acusaciones. Pero aquí sí se defiende Jesús. Y es muy importante que veamos cómo Jesús se defiende. Y usa los argumentos bíblicos. Así que pongan mucha atención, por favor, para que vean cómo Jesús se defiende de esos dos ataques. El primero, que él quebrantaba la ley de Dios, y el segundo, que él blasfemaba. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. San Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Tienes Biblia, Javier? ¡Ay, qué bueno! Y en estos días fue tu cumpleaños, ¿verdad? Bueno, sí, fue tu cumpleaños. Muy bien. Muy bien, versículo 30 dice. Vean, esta es la defensa de Jesús. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada porque según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En primer lugar, Jesús está estableciendo su defensa de esas dos acusaciones, y él establece lo siguiente. Número uno, él dice: yo no he quebrantado la ley de Dios. Y en segundo lugar dice: yo sí soy el Hijo de Dios. Es una defensa muy vehemente, muy poderosa. Dice el versículo 31. Primer argumento para defenderse de Jesús, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio ¿qué cosa? Muy bien, dice Jesús. De acuerdo a la ley, ¿qué decía la Biblia? Que si alguien va a decir algo, que debe haber de 2 a 3, ¿qué cosa? Testigos. No puede hacer una acusación sin testigos. De acuerdo al derecho hebreo, cuando alguien acusaba a alguien, tenía que tener 2 o 3 testigos. Y Jesús dice: esta es mi defensa. Yo no, dice el versículo, yo no es que estoy diciendo esto de mí mismo, porque si yo dijera de mí mismo: oh, yo soy el Cordero, oh, yo
soy el Hijo de Dios. Dice, pero yo tengo testigos. Y cita al primer testigo. Dice el versículo 32, otro es el que da ¿qué cosa? Testimonio acerca de quién. Y sé que el testamento que da de mí es ¿qué cosa? Número 1, su primer testigo dice, otro es el que da testimonio de quién. Acerca de mí. Y yo sé que su testimonio en griego dice aleitas es verdadero. Su testimonio es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de quién. Presenta su primer testigo. Dice, yo no soy el que doy testimonio de mí. Y ellos respetaban a Juan, porque Juan era el último profeta, aunque se escribió después de Malaquías. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Y ellos respetaban a Juan, porque lo veían como un profeta verdadero. Dice, Juan es el que da testimonio de mí. No hablo yo de mí mismo. Otro, Juan, es el que da testimonio de mí. Y él dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de quién. ¿Dio testimonio de quién? ¿Y quién es la verdad del camino? ¿Quién es el que dio primeramente testimonio de Cristo? Juan. ¿Dio qué cosa? ¿Y cuántos testigos tenía que haber para demostrar? De 2 a 3. Ya está el primero, Juan. Él dio testimonio de la verdad. Dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo digo esto para que vosotros, ¿qué cosa? Seáis salvos. Él lo dice de esta manera. Yo no necesito el testimonio de algún hombre, porque yo soy el Hijo de Dios. Pero lo digo para que ustedes crean, porque ustedes respetan a Juan. Ustedes lo respetan a él como profeta de Dios. Y no fui yo el que me autonombré, sino que Juan es el que da testimonio de mí. Él es el que da testimonio de mí. Y sigue diciendo, él era aquella antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vean lo que dice él. Prácticamente lo que Jesús está diciendo, ¿qué dice Salmo 19:105? Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Dice, él era una antorcha que alumbraba. Cristo reafirma a Juan como profeta. Y lo reafirma por varias razones. Porque Juan era profeta de Dios. En segundo lugar, ellos respetaban a Juan. Pero además de eso dice, él ardía como una antorcha y ustedes se regocijaban en él. Ahora recuerden, ¿qué dijo lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Juan del mismo? Es necesario que yo, ¿qué cosa? Mengüe para que él, ¿qué? Para que él crezca. Es necesario que yo mengüe. Por eso dice Jesús, él ardía y ustedes se regocijaban en él. Y por un tiempo estuvieron en su luz. Pero, dice el versículo 36, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Mi testimonio es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que se cumplieran, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Segundo testigo. Y pone como testigo a Dios.
Dice, las obras que yo hago son mayores que las obras que hacía Juan. Porque el Padre y yo somos una cosa. Porque si el Padre no estuviera en mí, yo no pudiera resucitar muertos. Yo no pudiera sanar a los leprosos. Yo no pudiera haberle dicho a ese paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Su primer testigo es Juan. Su segundo testigo es, dice la Biblia, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Tengo frutos. Y esos frutos los tengo porque el Padre obra en mí. Jesús está defendiéndose. Y luego sigue diciendo, versículo 37, también el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando entre vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Qué importante. Dice, el Padre da testimonio de mí. Yo no vengo sin credenciales. ¿Quién fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién fue? Juan, su primer testigo. ¿Y quién fue el que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento? ¿Quién lo dijo? El Padre. Cuando Juan lo estaba bautizando, descendió la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre su hombro. Ahí está su segundo testigo. Está yendo conforme ellos quieren 2 o 3 testigos. Les estoy dando lo que ustedes quieren. Yo no es que yo me declare solo. Juan me llamó a mí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros porque no creéis en el que me envió. Dice, cuando refiere a su palabra, obviamente se está refiriendo aquí al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento en ese tiempo aún no estaba escrito. Y él dice, ustedes tienen su palabra, pero no la estudian. Y aquí está el tercer testigo. El primer testigo, ¿quién es? Juan. El segundo testigo, ¿quién es? El Padre. Y el tercer testigo, ¿quién es? La Escritura. La Escritura dice, les dice en el versículo 39, escudriñad. Escudriñad, le está diciendo, lean sus rollos, lean a Isaías, lean las profecías, lean lo que escribió Moisés. A vosotros os parece que ahí tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Pero ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Y Jesús establece sus 3 testigos: Juan, el Padre y la Escritura. Dice, Juan da testimonio de mí, el Padre da testimonio de mí, y las Escrituras, que ustedes creen que ahí tenéis la vida eterna, léanlas, investiguen las profecías mesiánicas, investiguen Isaías 53, investiguen Isaías 7:14, que dice aquí, la Virgen parirá y tendrá un hijo y será llamado su nombre, ¿qué cosa? Emmanuel, ¿qué es qué cosa? Dios con nosotros. Investiguen al salmista, investiguen el Torá, lean, investiguen y van a ver que las Escrituras de quien hablan es de mí. Qué declaración tan más poderosa, qué declaración. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de tener hambre y sed de la palabra de Dios, porque ellas son las que dan ¿qué cosa? Testimonio de Cristo. Nuestra fe no es una fe frágil, hermanos, es una fe que tiene evidencia, es una fe donde Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, declara, este es el Cordero de Dios, es necesario que yo mengue y que Él crezca. El Padre declara, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
Y Isaías y todos los profetas declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús cita a Juan, cita a Dios y cita las Escrituras para establecer que Él es el Mesías. Dice, voy a leer otra vez el versículo. Escudriñad qué cosa, porque a vosotros os parece que en ella es qué cosa. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo. Ahí la vida eterna, yo soy el Mesías, les está diciendo. Estudien. Y ellas son las que dan qué cosa. Ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis qué cosa. Le está diciendo. Anoche tuve una conversación con Pastor Sandoval muy interesante, donde los dos estuvimos de acuerdo que el único que da vida eterna se llama Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Yo no soy quien para juzgar quién sí va a ser salvo y quién no va a ser salvo, pero lo que sí puedo declarar es lo que dice la Escritura. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que declara que su salvación está totalmente en Cristo sin ningún mérito humano, tiene la vida eterna. Y la tiene por fe. El que lo declara así. Cristo es mi único Salvador. En Él solamente tengo la vida eterna. Tristemente, muchas iglesias, algunos cristianos, algunas sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, o algunos otros grupos. Los mormones dicen, para salvarte también tienes que leer el libro de José Smith, el libro del Mormón. Y ya la gente la envuelven. Otros dicen, para salvarte tienes que ser parte de los Testigos de Jehová. Y les meten todas sus cosas que ellos creen. Otros dicen, para salvarte tienes que hacer estas obras, porque si no te vas a ir al purgatorio o al limbo. Otros dicen, la traducción, mi Biblia es la que tiene la traducción mejor. Y si no tienes esta traducción de mi Biblia, te vas a perder. Pero dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene ¿qué cosa? La vida. El que me tiene a mí tiene ¿qué cosa? Otros dicen, si no crees en el rapto, va a venir un rapto. Y si no crees, y muchas iglesias engañan a sus miembros de que va a venir un rapto, una parucía. Esa palabra ni existe en la Biblia. Está mal interpretada. Y creen que va a haber un rapto. Cuando la Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos iremos a recibirlo a Él en el aire. La Biblia es clara, hermanos. No tenemos por qué estar creyendo en el rapto o creyendo en los testigos o que porque esta Biblia dice ese nombre o porque esta Biblia dice este otro nombre. Hermanos, la palabra de Dios es clara. El que acepta a Cristo por fe, como dice Pablo, que creemos que Él vivió una vida perfecta, que Él nació sin pecado, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó y que Él pagó por mis pecados y que su justicia me cubre. El que lo cree en su corazón, en ese momento tiene vida y vida eterna. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y Jesús les está diciendo, esta es la palabra que da testimonio de mí. Pero si no queréis venir, no tendréis vida. Y yo lo creo de corazón. Ahora, yo no puedo decidir. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿será que esta persona es salva? ¿Que aquel hermano que se fue de la iglesia será salvo? Hermanos, ¿saben qué pasó un día que Jesús estaba con sus discípulos? Había trigo y cizaña. Y le dijeron, déjanos arrancar la cizaña para que no ahogue el trigo.
Dice, no, ese es mi trabajo, porque yo no me equivoco. El trabajo de nosotros es predicar a un Cristo que salva y que los méritos que cuentan son los de Cristo, que nuestros méritos no tienen valor y que la salvación se obtiene únicamente a través de Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo, exaltar a Cristo Jesús. Dice Jesús, si yo fuere levantado, a todos, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. Dice versículo 41, gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Qué fuerte reprensión. Estaban llenos de protocolos, llenos de religiosidad, llenos de reglamentos, de tradiciones. Perfecto. Yo he venido en nombre, versículo 43, ¿en nombre de quién? De mi Padre. Y no me recibís. Y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirías. Pero aquí estoy. La Biblia habla de mí, las Escrituras hablan de mí, Juan habla de mí, mi Padre habla de mí, y ustedes no me reciben. Yo he venido en el nombre de quién, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, quizás a este recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios único? Ellos saben what was their business, cuál era su negocio. Cuando iban a la iglesia, traían unas grandes canastas con monedas que sonaban y las echaban así al alfolí para que todos oyeran que ellos eran buenos, que estaban dando mucho dinero. Cuando ayunaban, se ponían cenizas, se pintaban de blanco para que todo el mundo dijera, mira qué santos, qué ayuno tan profundo tienen. Ellos buscan la gloria entre ellos. Pero aquí el único que tiene gloria propia soy yo, porque mi Padre y yo somos una sola cosa, mi Padre y yo. Y lo que yo hablo, lo habla el Padre. Y lo que el Padre habla, yo lo hablo. Porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá más ¿a qué? A condenación. Eso es lo que dice el versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi qué cosa y cree al que me qué, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino a que ha pasado de qué. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, cree en Dios que Él me ha enviado y lo cree de corazón y cree que yo soy el Mesías prometido. En ese momento que crea que yo soy el Mesías prometido, es por fe, no por obras. El que lo crea, en ese momento ha pasado de condenación, en griego dice de juicio, a vida eterna. El Hijo de Dios que acepta a Cristo no vendrá más a juicio. El que ya aceptó a Cristo de todo su corazón no va a ir a juicio, porque ha sido declarado inocente. La sangre de Cristo le ha limpiado de todos los pecados y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Nos ve con la misma justicia de Cristo Jesús. En Cristo todos somos perdonados totalmente de nuestros pecados. Dele un gloria a Dios, a nuestro Padre. Gloria al Señor. Leo otra vez el versículo 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dice, no penséis que yo voy, ¿qué cosa? A acusarlos delante del Padre. Moisés, en quien tener vuestra esperanza, es quien os acusa. Por eso es que en Romanos, Pablo en el capítulo 1 encierra a los gentiles que no conocían la ley
los encierra en pecado. Pero en el capítulo 2 de Romanos dice, y también tú que dices que guardas la ley, tú que dices que no robas, que no se debe robar y robas, tú que dices que no adulteras pero adulteras, tú que dices que no ofendes pero matas, sí, ustedes que exaltan tanto la ley, ustedes también son pecadores. Ustedes también han fallado. Dice Jesús, yo no los acuso. Véanse en el espejo de Moisés y vean que ustedes tienen solamente a Moisés de palabra, no en sus corazones. Porque si de verdad estudiaran las Escrituras, se darían cuenta que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, que yo vine como el Mesías prometido. Aquí estoy con ustedes y no me reciben. Fuerte reprensión. Sigue diciendo el versículo, porque si creyerais a Moisés, ¿creerías también a quién? Porque de mí, ¿qué cosa? Ay, qué bello está eso, El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, ¿hablan de quién? De Cristo. Si entendieran el sacrificio del Cordero, si entendieran la sangre en el portal de los judíos cuando vino el ángel y a todo el que no tuviera la sangre moría. Los únicos que no morían son los que sacrificaban al Cordero, ponían la sangre ahí y confiaban en que ese Cordero, su sangre, los protegía. Venía el ángel y cuando iba a quitar la vida, veía la sangre del Cordero y decía, esta casa no se puede tocar. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Moisés habla de mí. Vean bien lo que dijo Moisés. Yo soy el Cordero de Dios. Si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeráis en mis palabras? Si ustedes que exaltan a Moisés, nada más es superficialmente, no lo estudian, no lo escudriñan, porque si lo escudriñaran, tendrían que creer en mí, que soy el enviado del Padre. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, es tan bello este pasaje. La defensa de Jesús. Cita Juan, su primer testigo. ¿O me acusan de que yo estoy blasfemando? ¿Qué dijo Juan? ¿O me acusan de que yo estoy blasfemando? ¿Qué dijo el Padre? ¿O ustedes me acusan de que estoy blasfemando? ¿Qué dice la Escritura de mí? Yo soy el Hijo de Dios. Y he venido para que todo el que en mí crea, dice Jesús dice eso, tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Jesús no vino a abrogar la ley. Muchos cristianos piensan que cuando ya aceptan a Cristo, ya la ley quedó abolida, ya el sábado quedó abolido. No, hermanos. Tratamos, porque solamente tratamos, nadie la cumple perfectamente. Tratamos de guardar la ley, de obedecer el sábado, no para salvación, sino para bendición en nuestra vida diaria. Para bendición en nuestra vida diaria. Para eso lo hacemos. Finalmente, Jesús hizo su defensa. La hizo ante los judíos. Los gentiles la oyeron. Los escribas la oyeron. Los pecadores la oyeron. Se sembró la semilla y Jesús estableció que Él era el Mesías. Hoy en nuestros días también. A veces me preguntan, pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué unos enseñan estas herejías? Hay 4 razones. Número 1, porque quieren recibir la gloria ellos
y parte de la otra gloria a Dios. Pero yo les digo esta mañana que la gloria total solamente pertenece a Cristo Jesús. Número 2, para control de la gente. Una vez un pastor amigo mío me dijo: oye, ¿tú quieres que tu iglesia se llene? Mételes miedo, mételes látigo, diles que van a perder su salvación, espántalos, y vas a ver cómo la iglesia se llena. Hermanos, yo no vine aquí a espantar a nadie. Yo vine aquí a exaltar al único que nos da vida eterna y se llama Cristo Jesús. Él es el único. ¿Por qué enseñan el rapto? Porque es una manera de espantar a la gente. Jesús vino para que no tengamos miedo. Jesús vino para darnos vida eterna. Jesús vino para liberarnos de nuestros caminos pecaminosos. Y aunque no somos perfectos, pero en Él sí somos perfectos para nuestra salvación. Solamente en Cristo Jesús. Y la última razón, la palabra, hermanos. Y de eso quiero decir un poquito. Yo respeto a todo el mundo. A veces alguien me dice: pastor, el Señor me reveló esto. Le digo: ¿estás seguro que el Señor te reveló? ¿No será que cenaste mucho? ¿Qué cenaste? ¿Qué fue lo que comiste? Y yo sí creo que Dios nos impresiona. Yo sí creo que Dios nos habla a nuestro corazón. Pero la única palabra revelada es las Sagradas Escrituras. Es la única palabra que yo acepto. Hace tiempo, yo se los dije en el sermón pasado. Hace meses vi una persona, se sentó ahí atrás, en la banca de afuera. Y me dijo: ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Dice: mire, el Señor me dijo algo que yo creía. Me dice: el Señor me reveló que el sábado es el día del Señor. Me dijo algo que yo creía. Y, ay, qué bien, te felicito. Dice: y también me reveló que esta iglesia debe someterse a mí junto con usted. Luego, ¿sabes qué? A mí el Señor no me ha revelado eso. Y ninguna profecía, le cité este versículo y se espantó. Le digo: ninguna profecía es de particular interpretación. Y cuando le dije eso, que ninguna profecía es de particular interpretación, le digo: y aquí la única palabra que yo acepto es la palabra de Dios. Te respeto, mi hermano, pero yo me baso en la palabra de Dios. Se paró y se fue. Porque nosotros tenemos que estar sólidos en la palabra de Dios. No andemos buscando más, hermanos. Hay hermanos que ya están convencidos de su salvación y a veces me hablan: pastor, mire que escuché un sermonazo del rapto, que va a pasar esto, que es mejor estar listos. Por favor, hermano, pero ¿quién nos engañó? Dice San Pablo. ¿Quién nos engañó? Si empezaste por la fe, ahora se van a ir a otras doctrinas extrañas. Ay, pastor, que mire que ya encontré la Biblia con la traducción perfecta, porque aquí sí traducen el nombre de Jesús y aquí sí traducen esto. Ay, hermanos, ¿qué no ya conocimos a Cristo Jesús? Ya sabemos que Él es el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Póngase a escudriñar su palabra, la Escritura. Estas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Estas son aún lo que yo predique, hermano. Mi palabra no es canónica. A mí a veces ustedes me corrigen y me da gusto. La hermana Vadillo me dice a veces: pastora, ese versículo, me lo dice con mucho respeto, este versículo como que aquí le pasó A ver, sí, cierto, hermana, sí me pasó. Lo voy a explicar el próximo sábado. ¿Por qué? ¿Hizo bien la hermana Vadillo o hizo mal? Hizo bien. ¿Qué hacían los de Berea cuando Pablo predicaba? ¿Qué hacían? Iban a ver si lo que Pablo, ¿qué cosa? Dijo era qué. A ver si estaba de acuerdo a qué cosa. A las Escrituras. Y dijo Pablo: estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos investigaban. Yo quiero que mi iglesia investigue, lea, escudriñe, que se alimente por ella misma y que ame la palabra de Dios, que ame a Cristo y pueda distinguir entre la verdad y el error, y le dé siempre la gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso a Cristo Jesús también.
Póngase de pie. Póngase de pie, levante su palabra. Esta es la que da testimonio de Dios, es la que da testimonio de Cristo. Sus Biblias, todo el mundo está con su Biblia. Veo varios hermanos, no las veo varias manos levantadas. Hermanos, cuando voy a un concierto, a veces los veo que se levantan y sacan sus pañuelos. Aquí no estamos en un concierto, pero sí estamos en adoración a nuestro Padre Celestial. Levante su palabra y repita junto conmigo. Esta es la palabra de Dios. Aquí se encuentra el mensaje del Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra habla de Cristo Jesús. Yo me someto a la palabra, creo en la palabra y acepto la palabra como la única regla de fe infalible. Cáigase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Fuerte.